Esta primavera, en 3 universidades estadounidenses, los estudiantes que se graduaban abuchearon a quienes vinieron a elogiar la inteligencia artificial. En la Universidad de Florida Central, una ponente llamada Gloria Caulfield calificó la IA como la próxima revolución industrial. Los estudiantes la abuchearon. En Middle Tennessee State, el director ejecutivo de una discográfica, Scott Borchetta, animó a la promoción a abrazar la IA. A él también lo abuchearon. En la Universidad de Arizona, el hombre que estaba en el escenario era Eric Schmidt, el antiguo director ejecutivo de Google, una de las personas que ayudó a construir esta tecnología. Elogió la IA. Los graduados lo abuchearon más de una vez. NPR, la radio pública de Estados Unidos, publicó un artículo aconsejando a los oradores de graduación de 2026 que dejaran la IA fuera de sus discursos. Los estudiantes crearon grupos contra la IA en al menos 5 campus. No ocurrió solo en los actos de graduación. En febrero de 2026, cientos de personas marcharon frente a las oficinas en Londres de OpenAI, Google, DeepMind y Meta. Fue una de las mayores protestas contra la IA hasta la fecha, según un registro llamado Data Center Watch. Al menos 48 proyectos de centros de datos en Estados Unidos se bloquearon o retrasaron en 2025. En marzo de 2026, el gobierno británico retiró un plan que permitía a las empresas de IA entrenar sus modelos con obras protegidas por derechos de autor, después de que los artistas se opusieran. Ese mismo mes, un documento llamado la Declaración por una IA Pro-Humana salió a la luz en Estados Unidos, firmado por una coalición de conservadores, socialistas democráticos, activistas laborales y miembros del clero. La frase en la que coincidieron era sencilla: la IA debe servir a la humanidad, no reemplazarla. Luego están las encuestas. Gallup, la firma de sondeos estadounidense, trabajó con la Fundación Familia Walton y encuestó a 1.572 estadounidenses de entre 14 y 29 años a lo largo de una semana, a finales de febrero y principios de marzo de 2026. Preguntaron qué palabras describían cómo les hacía sentir la IA a estos jóvenes. La proporción que eligió entusiasmo cayó del 36% al 22%. La que eligió enfado subió del 22 al 31%. La que eligió esperanza cayó del 27 al 18%. Y el enfriamiento fue más acusado entre quienes usan la IA cada día. Así que el panorama en Occidente parece un giro. Los más jóvenes, los más rápidos en adoptar estas herramientas, se están echando atrás. Aquí está la parte que la mayoría de la cobertura deja fuera. Esto no ocurre en todas partes. GlobeScan, una firma de investigación global, encuestó a más de 31.000 personas en 33 mercados a mediados de 2025. Preguntó a los jóvenes hasta qué punto veían graves los peligros de la IA. En Estados Unidos, el 40% de la generación Z calificó esos peligros de graves. En China lo hizo el 13%. El índice de IA de Stanford, un informe anual sobre el estado de la inteligencia artificial, reúne encuestas de todo el mundo. El patrón en ellas es constante. El optimismo juvenil sobre la IA es más alto en lugares como Indonesia, Malasia e India. Es más bajo en el occidente rico. En China, los jóvenes integran la IA en la vida cotidiana a través de aplicaciones con nombres como Dubao, Yuanbao y DeepSeek. La usan para estudiar, para trabajar, para divertirse, y las encuestas muestran poco miedo a ser reemplazados. En Estados Unidos, 8 de cada 10 de la generación Z dicen que las herramientas de IA probablemente les harán más difícil aprender en los próximos años. Europa está en el medio y dividida. Los jóvenes europeos son más abiertos que los estadounidenses. En las encuestas juveniles de la Unión Europea, alrededor del 67% de los jóvenes de 15 a 24 años se declara optimista sobre la IA, pero el continente avanza despacio
y el ánimo se divide mucho según el país. En Dinamarca el optimismo ronda el 86%. En Grecia y Portugal baja a cerca del 48%. A finales de 2025, la OCDE, el Grupo Económico de las Democracias más ricas del mundo, informó de que Europa se está quedando atrás en IA, mientras los jóvenes de las economías emergentes aceleran. Y el mayor uso de todos no está en Occidente. En un informe digital global de 2025, Kenia tenía la proporción más alta de cualquier país, cerca del 42% de sus usuarios de Internet abriendo ChatGPT en un solo mes, un poco por delante de los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Sudáfrica y Nigeria no se quedan atrás. África es el continente más joven, camino de albergar cerca del 40% de los jóvenes del mundo a mediados de siglo, y sus gobiernos tienden a presentar la IA como una fuente de empleo, no como una amenaza. En un foro de 2026 en Nairobi, bancos de desarrollo y socios lanzaron un plan para invertir miles de millones en la IA africana. Así que la historia no es una generación que se vuelve contra la IA. Es que los jóvenes de un rincón del mundo dudan, Estados Unidos el más ruidoso de todos, mientras los jóvenes de buena parte del resto, China, India, Kenia, aceleran. Así que el rechazo es sobre todo estadounidense. Dónde vive una persona joven moldea cómo se siente respecto a la IA, tanto como lo hace su edad. La pregunta es ¿por qué? Las razones se reparten en varias líneas distintas y no apuntan todas en la misma dirección. La primera línea es el empleo. Cerca del 42% de los recién graduados estadounidenses trabaja en empleos que no requieren su título. El desempleo entre ellos ronda el 5,6%. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac halló que el 81% de la generación Z estadounidense cree que la IA recortará oportunidades de empleo. El miedo golpea más fuerte en el primer peldaño de la escalera, el empleo inicial, ese en el que una persona joven aprende haciendo las tareas pequeñas. Los economistas tienen un nombre para lo que ocurre cuando esas tareas se automatizan y el peldaño de abajo desaparece. Lo llaman erosión de la experiencia, la otra mitad honesta de esto. En conjunto, el empleo de cuello blanco en Estados Unidos se ha mantenido. Profesiones enteras emplean ahora a más gente que hace unos años. El miedo se concentra en la entrada, no en todo el edificio. La segunda línea atraviesa la mente. El MIT Media Lab, el Laboratorio de Investigación Tecnológica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, hizo un estudio con un título sencillo: Tu cerebro con ChatGPT. La investigadora principal fue Natalia Kosmina. Su equipo pidió a 54 personas que escribieran ensayos de una de tres maneras. Algunas usaron ChatGPT. Algunas usaron un buscador. Algunas usaron solo su cabeza. Todo el tiempo los investigadores midieron la actividad cerebral. El grupo que usó ChatGPT mostró la menor implicación cerebral y la menor conectividad entre regiones, y la brecha se amplió con las sesiones repetidas. Los investigadores llamaron al patrón deuda cognitiva. Un detalle del mismo estudio destaca: las personas que escribieron con ChatGPT tuvieron dificultades para citar sus propios ensayos pocos minutos después de terminarlos. El texto estaba limpio, el recuerdo había desaparecido, el trabajo salió de la pantalla sin dejar huella en quien lo entregó. Un estudio aparte de 2025, con 666 personas, halló que el uso frecuente de la IA se asociaba a un pensamiento crítico más débil a través de un proceso llamado descarga cognitiva, ceder el trabajo mental a la herramienta. El efecto fue más fuerte en los usuarios más jóvenes. Cerca de la mitad de la generación Z dice temer que la IA debilite su capacidad de pensar. El aula es donde esto deja de ser un estudio y pasa a ser un hecho diario. En 2025, alrededor del 85% de los profesores y el 86% de los estudiantes declararon usar IA.
La proporción de adolescentes que usa ChatGPT para los deberes casi se duplicó, del 13% en 2023 al 26% en 2025. Y el 71% de los profesores de primaria y secundaria en Estados Unidos dice que cuando un alumno entrega un trabajo no puede saber cuánto lo hizo el propio alumno. Aquello que una nota debía medir, la distancia entre lo que una persona sabía antes y lo que sabe ahora, se ha vuelto borroso para quienes sostienen el bolígrafo rojo. Un hallazgo merece peso de verdad. En los estudios, los alumnos que se apoyaron en la IA y luego tuvieron que trabajar sin ella lo hicieron peor que los alumnos que nunca la usaron. No igual, peor. La ayuda no los dejó donde los encontró. Dejó un hueco detrás, en el lugar donde la habilidad debía crecer. En enero de 2026, la institución Brookings, un grupo de investigación de Estados Unidos, publicó un estudio de un año basado en entrevistas a más de 500 estudiantes, profesores, padres y tecnólogos en 50 países y en una revisión de más de 400 estudios. Su conclusión fue directa. Para los niños en edad escolar, los riesgos de esta tecnología en el aula superan hoy a los beneficios. Los riesgos que nombró no eran software roto ni respuestas erróneas, eran de desarrollo, descarga cognitiva, menor autonomía del alumno y la erosión del vínculo entre alumnos y profesores, la confianza que se apaga cuando un profesor ya no sabe de quién es el trabajo que lee. La otra mitad, honesta aquí. Estos estudios son tempranos y pequeños, y que una herramienta te quite una tarea de las manos no siempre es una pérdida. La gente cedió la aritmética a las calculadoras y la memoria al teléfono del bolsillo. La pregunta abierta es si el pensamiento mismo funciona igual, o si algo se pierde cuando el pensar también se va. La tercera línea trata de dos mundos, el mundo de la IA y el real. Las aplicaciones de compañía con IA, los chatbots, con los que la gente habla como con un amigo, un confidente o un terapeuta de repuesto, han crecido rápido. Una gran parte de quienes las usan son adolescentes y adultos jóvenes. La investigación sobre lo que esto le hace a una persona es desigual y todavía temprana. Algunos estudios encuentran un lugar de bajo riesgo para ensayar una conversación difícil. Otros vinculan el uso intenso a más soledad, peores habilidades sociales y un alejamiento de las relaciones reales. En 2026, un estudio de la Universidad de Drexel halló algo que merece atención. Los propios adolescentes empezaban a preocuparse de que su apego a estos chatbots se volviera malsano. La inquietud venía de los jóvenes, no solo de los adultos que los estudiaban. Common Sense Media, la organización sin ánimo de lucro que evalúa medios para familias, ha pedido cautela con los chatbots de compañía para menores de 18 años. Y aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes dice estar abierto a un terapeuta de IA. La razón que dan suele ser la misma. Está ahí a las 3 de la madrugada, cuando no hay nada más. Un chatbot no es un clínico, no está formado ni rinde cuentas, y quienes lo estudian son claros, no sustituye a la atención real. La cuarta línea trata de la confianza. Existe un efecto documentado en psicología llamado aversión al algoritmo. La gente se resiste a ceder sus decisiones a un sistema automatizado. Se resiste con más fuerza después de verlo cometer un error. Y la resistencia es mayor en las culturas que valoran la autonomía personal, lo que describe a Occidente. La gente tiende a preferir un trabajo hecho por una persona, incluso cuando la versión hecha por IA es idéntica. Y hay un vuelco que merece nombrarse. Normalmente los mayores temen lo nuevo y los jóvenes lo abrazan. Aquí el orden se invirtió. Los adultos y los ejecutivos abrazaron la IA primero. La pusieron en el trabajo, en el aula, en los procesos de contratación. Para muchos jóvenes, el hecho de que llegara desde arriba, entregada por quienes se benefician de ella, es parte de por qué algunos la reciben con sospecha. El echarse atrás aparece también en otros rincones. Las ventas de teléfonos sencillos, los que no tienen aplicaciones, los llamados dumb phones,
han subido cerca del 15% desde 2023. Así que esas son las razones. El empleo, la mente, los dos mundos y la confianza. 4 razones que apuntan en 4 direcciones, sostenidas por la misma generación. Ahora la parte que hay debajo de las encuestas. Esta es la primera generación que forma su mente dentro de un entorno moldeado por la IA desde el principio. No una generación que toma una herramienta nueva a mitad de la vida. Una generación que aprende a escribir, a estudiar, a hacer una pregunta, con una máquina ya en la sala respondiendo al instante. Los investigadores que estudian esto describen algo que llaman ansiedad de autenticidad. La línea entre aprender algo y delegar algo se ha vuelto borrosa. Un estudiante termina un ensayo y no está seguro de cuánto del pensamiento fue suyo, y la preocupación choca con algo más profundo que las notas. Choca con el sentido del propio valor. Si una máquina produce el trabajo en segundos, la pregunta viva para una persona joven pasa a ser ¿qué hace a una persona claramente humana? Se manifiesta de una forma sencilla. Una persona joven pasa horas dentro de un sistema que responde en el instante en que teclea, que nunca se aburre, nunca juzga, nunca necesita nada a cambio. Y al otro lado está el mundo real. Personas reales con su lentitud, sus estados de ánimo, su necesidad de que las encuentres a medio camino, su fricción. Un lado no pide nada, el otro lo pide todo. La atracción hacia el lado que no pide nada no es un defecto de carácter, es el camino de menor resistencia. Frente al otro lado del mapa, la duda de Occidente parece una excepción. El contraste es lo importante. China va en la dirección contraria. A propósito, desde 2025, Pekín exige a las escuelas de primaria y secundaria impartir al menos 8 horas de clases de IA al año. A niños de tan solo 6 años se les enseña a usar chatbots, con lecciones de ética incorporadas en paralelo. Un informe de 2024 halló que el 45% de los adolescentes chinos ya había usado productos de IA. En una encuesta a 700 estudiantes de secundaria del norte de China, el 40% usó chatbots locales como DeepSeek, Doubao y Kimi para los deberes de las vacaciones de invierno. Las universidades chinas empujan a los estudiantes a usar más IA, no menos. Las dos escenas están una al lado de la otra. En un país, los graduados abuchean la tecnología fuera del escenario y crean grupos contra la IA en el campus. En el otro, el Estado sienta a niños de 6 años y les enseña a hablar con un chatbot. La misma tecnología, el reflejo opuesto. Hay un tercer reflejo y aparece en Occidente en un sitio fácil de pasar por alto, el bolsillo. A medida que la producción de la IA inunda todo, el texto, las imágenes, la música, las fotos de archivo, ha surgido un mercado para lo contrario, la prueba de que lo hizo una persona. En el sector lo llaman la prima de lo hecho por humanos. Los compradores pagan más por un trabajo del que se demuestra que lo hizo una persona. Cerámica, textil, ilustración, fotografía, música. En 2026 llegaron nuevas certificaciones para marcarlo. Sellos con nombres como artesanía verificada, oficialmente humano y humano verificado. Algunos usan comprobaciones biométricas. Algunos piden al creador que muestre sus borradores, sus versiones en bruto, su proceso de trabajo, la prueba de una mano moviéndose a lo largo del tiempo. Las bibliotecas de música venden ahora una categoría compuesta por humanos, a un precio por encima de las pistas de IA que están justo al lado. Una frase que circula por el sector lo dice claro. El contenido humano verificado se está convirtiendo en un lujo. Aquello que antes se daba por hecho, que una persona hizo esto, se está volviendo algo por lo que la gente paga de más. Los dos reflejos comparten una cosa. El abucheo en el acto de graduación y el precio más alto del objeto, hecho por una persona, son el mismo instinto, en dos formas distintas. Uno aparece como un sonido, el otro aparece como un número en una etiqueta. Cuando algo se vuelve instantáneo e infinito, la versión escasa, la humana, se vuelve la apreciada.
El mercado hace con dinero lo que los graduados hicieron con su voz. Trazar una línea alrededor de lo que hace una persona y tratarlo como algo que merece protección. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay dos explicaciones honestas para el echarse atrás, y los datos encajan con ambas. Una explicación es el miedo al cambio. Toda tecnología nueva llega entre una ola de inquietud de las personas cuyo mundo está a punto de alterar, y la mayoría de esas olas se retiran. Si es así, los graduados que abuchean son un momento, no una tendencia, y dentro de 10 años la IA será tan corriente como el teléfono móvil, y el miedo se parecerá al viejo miedo a la imprenta o a la televisión, algo que la gente superó. La otra explicación es una respuesta protectora. Si es así, el echarse atrás es una generación que guarda algo. La mente, la atención, el primer empleo, la línea alrededor de lo que es suyo. No es un fracaso a la hora de adaptarse. Es una negativa a entregar más de lo que pretendían. Los datos no eligen una. Ambas encajan. Nadie sabe aún cuál es la correcta. Pero dos cosas se siguen si la tendencia se mantiene. La primera es sobre la mente individual. La investigación cerebral ya lo insinúa. Una generación que cede su pensamiento a una máquina, sesión tras sesión, año tras año, arriesga a perder parte de la capacidad de pensar por sí misma. No toda, parte. La parte que la investigación vio apagarse y la parte que rendía peor cuando se le quitaba la herramienta. Y aquí la prima de lo hecho por humanos se lee como algo más que una rareza de mercado. Si el propio trabajo de una persona se vuelve lo valioso, lo raro, lo que merece pagarse, entonces la generación que se echa atrás quizá guarde algo más que su capacidad de atención. Quizá guarde el valor de ser humano en lo que hace. El abucheo y la etiqueta de precio apuntan a la misma sospecha. La parte humana es la parte con valor, y es la parte que más fácilmente se entrega. La segunda es sobre el mapa entero. Si los jóvenes de Occidente dudan mientras los de China, India, Kenia y buena parte del resto del mundo aceleran, entonces la forma de esta tecnología la deciden los que la adoptan con más ganas, no los más cautos. La duda en un lugar no frena la cosa, le entrega el volante a otro sitio, y la división va más allá de la velocidad. Una parte del mundo pone precio a la escasez humana, cobrando más por el trabajo de una mano y una mente. Otra parte escala la máquina, enseñando a sus niños de 6 años a apoyarse en ella pronto y a menudo. Son dos apuestas distintas sobre dónde estará el valor de una persona en los años que vienen. No pueden ser las dos la apuesta segura. Eric Schmidt, el hombre al que abuchearon los graduados de Arizona, dijo en el escenario dos cosas que merece la pena guardar. Dijo, la pregunta no es si la IA moldeará el mundo. Lo hará. La pregunta es si tú ayudarás a moldear la inteligencia artificial. Y dijo, la tecnología por sí sola es solo una herramienta. Optimizará aquello que le digamos que optimice, pero alguien tiene que decidir, y en tu vida ese alguien vas a ser tú. Los graduados lo abuchearon, y él estaba describiendo lo que ellos hacían al abuchear. Apartarse de la mesa es una decisión sobre quién se sienta a ella. Debajo de todo, los empleos y los estudios y las protestas y las etiquetas de precio, hay una pregunta más pequeña y más difícil. Pertenece a una sola persona joven, sola, de noche, con una máquina respondiendo en el momento en que pregunta de un lado, y la lenta fricción de las demás personas y de su propio esfuerzo del otro. La pregunta no es sobre la IA, al final, es sobre para qué sirve una mente. Si esta generación conserva la capacidad de pensar y de sentir y de alcanzar a otra persona, sin una máquina en medio. Nadie que mire esto sabe aún la respuesta. Los jóvenes de aquellos actos de graduación tampoco la saben. Son los primeros en vivir la pregunta de principio a fin.